Hola, ¿cómo están ustedes? Comenzamos una nueva emisión de Vis a Vis, una nueva conversación, como nos gusta llamarlo, como les gusta disfrutarlo a ustedes, conversando. Dos temas cortitos. Hubo elecciones en Egipto. El nuevo presidente de Egipto es un islamista, se llama Morsi. La pregunta en este breve instante que nos podemos hacer, si esto va a satisfacer a los miles y miles de egipcios que allá por el 25 de enero de 2011 salieron a pedir democracia en Egipto. Segundo tema, derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo. Es un trabajo, es una obra de Richard Rorty. Allí dice en su carta desde Bosnia, un informe publicado en el New Yorker, David Riff, un periodista. Para los serbios, los musulmanes ya no son seres humanos. Había varias hileras de prisioneros musulmanes tendidos en el suelo, esperando para ser interrogados, y un guardia serbio les pasaba por encima con una camioneta. Derechos humanos, racionalidad, sentimientos. El nuevo régimen iraní, que niega la Shoah, que niega el Holocausto, según el diario El País, está en la conquista de Latinoamérica. Teherán tiene 145 diplomáticos en La Paz, España solo 8, y utiliza la colaboración militar para atraer a la región. La pregunta es, ¿reconocerá América Latina que Irán niega la Shoah, niega la matanza y el exterminio de 6 millones de judíos? ¿Reconocerá América Latina que los derechos humanos también están aquí y que es necesario dar cuenta de ello? Irán no lo reconoce. Queda a los gobiernos de Latinoamérica, referido a este avance de Irán sobre Latinoamérica, dar cuenta de esto. Ya estamos con Gustavo Perednik en una, supongo, doy por descontado, una muy linda nota con la que vamos a hacer ahora, en instantes, con nuestra charla. Gustavo Perednik, gracias por compartir con nosotros Vis a Vis. Gracias a vos, Guillermo. Autor de La humanidad y el ajedrez, un tratado de ajedrología. Uno nunca termina de aprender. Hablar de ajedrología y vincular la humanidad con el ajedrez me parece un tema nodal para hoy. Y después te voy a decir por qué, pero dame tu primera impresión de por qué este libro. La ajedrología es precisamente el vínculo de las disciplinas que ha generado la humanidad y el ajedrez. Y creo que el ajedrez es un objeto inadvertido en la civilización en comparación con su presencia permanente en la psicología, la filosofía, las matemáticas, las letras. Es decir, a pesar de ser un juego notablemente conocido y al que se dedica tanta gente, dicho sea de paso, la Federación Internacional de Ajedrez tiene más países afiliados que cualquier otra federación de cualquier otro deporte en el mundo, a excepción del fútbol y el atletismo. Es el tercero en cantidad de países. Casi todos los países del mundo tienen federaciones de ajedrez. Pero a pesar de eso, cuando uno habla de ajedrez, se refiere eminentemente a las técnicas del juego. Ajedrología no tiene nada que ver con las técnicas del juego. Y cuando tuvimos una conversación previa al respecto, yo te decía, aún si no te atrae el juego en sí, la ajedrología te puede atraer, porque es lo que asocia al ajedrez con todas aquellas áreas de la cultura humana que se han aprovechado de él como modelo, que lo traen como ejemplo de algo. Y eso es de lo que trata el libro. A eso llamó la ajedrología, el estudio del ajedrez desde afuera. Es curioso, o por lo menos resulta a mí curioso, porque pareciera, tengo la sensación, casi la convicción, de que diste en el clavo para esta época del mundo, hablando de este tema, poner al ajedrez y su vínculo con el humanismo. Y te digo porque hace pocos días estuve en una charla con Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasileño, tuvo 2 mandatos, un hombre que tiene 81 años, sociólogo, y preponderó a partir de su experiencia como presidente y de su experiencia en la vida y sus numerosos viajes y sus estudios, la necesidad de pensar en la humanidad, valores, humanidad. Y vos, un capítulo del libro se llama Virtudes.
Entonces, lo de la humanidad, ojalá que dé en el clavo, porque significaría que estamos realmente pasando por un proceso en nuestra especie, en donde por una vez nos consideremos parte de una especie. Vos sabés que pocas veces los seres humanos nos vemos a nosotros mismos como parte de una especie que está en este planeta y que tiene un cierto destino compartido, y que deberíamos no solamente jactarnos de la hermandad humana, de la básica confraternidad que nos debería mover a todos, sino del hecho de percibir el destino de esta especie como un desafío personal para cada uno. Ojalá que estemos por un momento así. A veces los datos que leemos en los diarios no parecerían refrendar esa posición. Con todo, si dar en el clavo significa al mismo tiempo ver un cierto despertar del ajedrez en el mundo, te diría que sí, que por ejemplo el último campeonato mundial fue seguido con fervor. Cada vez más gente nota la importancia del ajedrez, y entonces si se están dando las dos partes de esta dimensión, que es la humanidad y el ajedrez y su vínculo en uno con otro, bueno, entonces el libro va a ser muy exitoso. Si es aquí en este capítulo citás a Benjamin Franklin en La moraleja del ajedrez, y después dice que habla de 4 virtudes: previsión, discreción, cautela y perseverancia. Él es uno de los muchos apologistas del ajedrez, probablemente uno de los más famosos, Benjamin Franklin. Lo que hace él es, en este libro que bien citás, enumerar cuáles son aquellas virtudes morales que el ajedrez despierta en la gente. La perseverancia, porque uno sabe que pierde y pierde y pierde y gana y pierde y pierde y gana y sigue y va planeando más. La vocación por el estudio, porque una vez que te empezás a dedicar al ajedrez es imposible no estudiar. La cautela, vos tenés que estar sopesando los movimientos, y hay varias más adicionales, como la propia administración del tiempo, tenés que saber cómo administrarlo, saber perder. Esto también es una virtud. Entonces el ajedrez instila en la gente una serie de virtudes que lo hacen indispensable en la educación, a mi juicio. Y hay otra faceta del mismo, que es la eminentemente intelectual. Y es que virtudes que tienen que ver con pensar más rápido, con prever situaciones, y estas, digamos, es otra rama de los apologistas, de los que traen al juego y su importancia en la educación, porque genera en los alumnos una mayor aptitud para el aprendizaje, mayor facilidad para aprender después otras áreas, etcétera. En fin, como dicen algunos, el ajedrez no tiene contraindicaciones, siempre vale la pena. Aunque diré que en el libro enumero también aquellos pocos que fueron enemigos del ajedrez. Y digamos, para tratar de hacerlo lo más... Ahora vamos a los enemigos del ajedrez. Pero primero me parece que, siguiendo esta línea de tu pensamiento, vos te has recibido en la Universidad de Buenos Aires, sos profesor en la Universidad de Jerusalén, vivís en Jerusalén, en Israel. Cuando yo veo este capítulo de la humanidad y el ajedrez, este tratado de ajedrología, digo, ¿quiere decir que vos le recomendarías a muchos dirigentes políticos y muchos dirigentes sociales que estudien y que hagan ajedrez? Yo no parcializaría en dirigentes. Yo te diría que lo recomendaría enfáticamente, como educador que soy, de ser incluido en la currícula de las escuelas. Ahora, supongo que de todas las escuelas salen también dirigentes sociales, económicos y de todo tipo. El niño que se educa con el ajedrez incluido en el bagaje de conceptos que recibe en la escuela es un niño mejor preparado. Y por lo tanto también como dirigente. Ahora, si me apretás un poco más y me decís, pero con respecto al liderazgo, ¿puede el ajedrez? Diría que hay algunas facetas que transmite este juego ciencia que un líder debería poder manejar, tales como, insisto, la buena planificación, siempre mirar un poco más allá del tablero, no es solamente el momento actual, vos tenés que mirar algunas jugadas más adelante para entender la sapiencia de un movimiento que estás por tomar. Si de ahí deducís que un dirigente... No, claro, porque uno observa a dirigentes en todo orden, dirigentes políticos, sociales, de la universidad, del sindicalismo, que a veces mueven mal las piezas, ¿no? La pieza del ajedrez, el peón hay que moverlo en el lugar adecuado, ¿no? Hay gente que juega mal, es decir, vemos entre los dirigentes, entre los que están a nuestro alrededor, tipos que mueven una jugada equivocada claramente. Y aquí hay un capítulo que dedico a la filosofía del error. ¿Qué significa equivocarse? ¿Qué es un error? Porque el ajedrez genera un pensamiento especial que incluye el hecho de que la movida o la jugada mal hecha es verificable solo cuando el juego ya terminó. Entonces el tema es que, salvo en muy contadas excepciones,
cuando mueven mal, pueden justificar esta movida y decir, no es cierto, porque, y ahí viene el debate. Y los que saben un poco más del ajedrez de la vida se dan cuenta de que la movida está mal, pero les resulta difícil demostrarlo en ese momento. Solamente cuando la partida terminó en derrota ignominiosa, ahí uno puede señalar, ¿no ves que en la 16ª jugada hiciste una barrabasada? Pero esto lo puede saber solamente alguien o que tiene mucha previsión y que sabe planificar el tablero correctamente, y en ese momento no le creen, o cuando terminó toda la partida y ahí ya es fácil, el otro ya se fue y te va a decir, no, lo que pasa es que me marearon, etcétera. Es una de las maneras antiajedrecísticas de no asumir la responsabilidad por tus propios errores. Citas a Sábato, citas a Borges en el libro, es decir, los pones, más que citarlo, das cuenta de ellos como pensando también el tema. ¿Por qué? Casi no hay grandes pensadores, filósofos, hombres de letras, reyes, que más dijimos, poetas, músicos que no se hayan inspirado en el ajedrez en algún momento. El caso de Borges es notable porque uno de sus poemas más queribles, que es Ajedrez, y los sonetos están citados en el libro, él lo plantea como un símil de la vida. Entonces los dos hombres que están moviendo las piezas, ellos son las negras noches y los blancos días de esta vida, y nadie sabe quién está moviendo las piezas detrás del jugador, porque Dios juega al jugador y este mueve las piezas, y hay un libre albedrío que se diluye. Las piezas creen en el poema de Borges que tienen libre albedrío, pero no lo tienen. En la primera definición parecería ser que las piezas están librando la batalla, y no son ellas, está el jugador detrás. Y Borges termina magistralmente con la gran pregunta de ¿qué Dios detrás de Dios mueve todo esto que es angustias y sueños y agonías? Una metáfora por la vida. Entonces ahí es una de las grandes visiones del ajedrez como un símil de la vida. Traigo varias otras. ¿Qué pieza mueves ahora? Digamos que vos estás jugando con las blancas, bueno, así que yo me estoy defendiendo como puedo y me está yendo bastante bien, me parece. Bueno, ahora, si terminara aquí el juego, te podría ofrecer tablas con holgura. Estamos. Hay una tercera parte del libro que habla de judaísmo. A veces la evidencia es demasiado grande para que alguien diga es casualidad. Entonces, vos sabés que los judíos son alrededor del 0,2% de la humanidad. Y esta cifra, 13 millones de judíos en un mundo de 7.000 millones de habitantes, es una gotita en el mar. Sin embargo, somos pocos, querés decir. Pocos y muy notables en ciertas áreas. Hay algunas áreas en donde uno podría decir, bueno, se dio así. Pero cuando estás hablando ya no de un porcentaje desproporcionado, sino de un porcentaje escandalosamente desproporcionado, como la cantidad de campeones mundiales de ajedrez, judíos que se dedican enteramente al ajedrez, teóricos del ajedrez durante el siglo XX, te diría que la mayoría, la abrumadora mayoría son judíos. Cuando la desproporción es tan grande, ahí no cabe decir, bueno, así se dio. Hay que indagar un poquito por qué habrá sido. Y a eso dedico los capítulos dedicados al judaísmo. De primero, mostrar cómo aparece el ajedrez en fuentes judías. Y en segundo lugar, traer algunas teorías que ya hemos avanzado. Hay algunas teorías que tratan de ver en qué hay un puente entre la visión judía del mundo y la visión ajedrecística, lo que abonaría esta presencia desproporcionada de judíos entre destacados miembros de ajedrez. Al respecto, un gran campeón inglés que se llama Colin Alexander, sí, él decía, hay 4 poblaciones en éxito decreciente en el ajedrez, que son: la primera, los judíos rusos; la segunda, los rusos no judíos; la tercera, los judíos no rusos; y la cuarta, los no judíos no rusos. Y él decía, yo como estoy en la cuarta, tengo muy pocas posibilidades. Pero la idea es que si se da esta constante, habría que revisar los motivos, y es lo que intento hacer ahí. Y partís del Talmud. Parto antes, incluso hay algunas leyendas acerca del origen del ajedrez, sí, cito varias: babilónica, persa, griegas, hay 3, y una es la hebrea, que dice que ya el rey Salomón hace 3.000 años jugaba con uno de sus asesores al ajedrez. Por supuesto, esta es legendaria, no hay ninguna posibilidad de que haya sido así. La primera mención posible está en el Talmud, estamos hablando de hace casi 2.000 años. Y aquí hay ya discusiones entre eruditos si es posible que el Talmud, en el juego que menciona, que es el Nardeshir, se esté refiriendo al ajedrez. El principal comentarista exégeta del Talmud, que se llama Rashi, que vivió en Francia hace 1000 años,
Él parecería indicar en su explicación que sí, que están hablando del ajedrez. Y de ahí va la discusión. Ahora, ¿por qué históricamente suena muy poco factible? Porque en rigor el Talmud cerró en el siglo V. El ajedrez tiene unos siglos antes de nacimiento, pero nació en la India. De la India pasó a Persia, de Persia pasó a Arabia, con las invasiones árabes de Europa, ahí penetró por vía España. La primera mención que hay en Europa o en el mundo occidental es en el año 1008, cuando se menciona que alguien en su testamento deja sus piezas de ajedrez. Ahora bien, ¿cómo fue este trasvase cultural? Es lo que trato de desgranar en el libro, de cómo llegó a Occidente, pero es muy difícil, por no decir casi imposible, pese a que hay autores que dicen que sí, sostienen que el Talmud lo menciona, que el Talmud ya esté mencionando el ajedrez, cuando el ajedrez penetró en la conciencia del mundo occidental varios siglos después. En donde no cabe duda de que hay una mención explícita del ajedrez es en los grandes rabíes del siglo XII, en España, que es el lugar por donde entró el ajedrez a Occidente. Y ahí tenés a Maimónides, que lo menciona en su comentario en la Mishnah, Yehuda Leví, que sería el némesis de Maimónides, que lo menciona en su libro filosófico, el Kuzari, él habla del noble juego de ajedrez. Abraham Ibn Ezra, que fue uno de los grandes exégetas judíos del medievo, él escribe un tratado llamado Haruzim, que quiere decir rimas. Y en ese tratado cuenta desde la historia del mundo hasta el ajedrez, concluyendo con las reglas de juego del mismo, y es el reglamento de ajedrez más antiguo existente. A partir de entonces su presencia entre los judíos es constante, y ya estamos hablando de casi 1000 años. Por lo tanto, no cabe duda de que hay un vínculo. Esto todavía no explica por qué los judíos en la modernidad se dedicaron tanto al juego, pero sí explica que no es un vínculo advenedizo o algo muy novedoso. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so do you come back home? Biferdin, especialista en salud y belleza capilar. Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Como ustedes ven, estamos en esta lindísima charla con Gustavo Perednik, tratando los temas del mundo desde su libro, de su último libro, tiene 20 libros ya publicados, este último, La humanidad y el ajedrez, un tratado de ajedrología. Un capítulo habla de la judeofobia. Yo no puedo no preguntarte, Gustavo, porque naciste en Argentina, vivís en Jerusalén, es decir, vivís en Israel.
Se habla de esto que representa la judeofobia, esta cosa que aparece como disimulada, pero cierto odio al judío, con otras características de otros tiempos y de otros siglos. Entonces me ocurre preguntarte qué es lo que pensás sobre esto, o qué es lo que expresás en el libro, y yo te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo? Cuando se habla mal de Berlusconi, que fue un gran dirigente en el sentido primer dirigente de Italia, no se dice mal de los italianos. Se habla de Berlusconi con sus defectos, pero no se dice los italianos son. Ahora, cuando se habla... Y mucho menos se dice los cristianos. Y mucho menos se dice los cristianos. Y cuando se habla de una situación de Israel, quizá un gobierno que comete alguna torpeza o error, o le pasan cosas, como cualquier gobierno del mundo, se critica al judío en bloque o se critica a Israel en bloque. Bueno, esa es una de las características de la judofobia. Vos ya me estás tirando el anzuelo y no sé si voy a aprender o no. Vos sabés que uno de mis libros se llama La judofobia, claro, y el término estoy perseverantemente intentando que se imponga en lugar del término erróneo y equívoco que es antisemitismo, que confunde a todo el mundo, porque el odio contra los judíos no tiene nada que ver con los semitas, no hay semitas, no sé de quién nos hablan, y en rigor judofobia es mucho más claro, aunque suene más pesado, a la gente le rehúye un poco porque suena duro, pero no hay otro para definir el odio contra los judíos. Antisemitismo confunde. Una vez aclarado este término, tengo un libro sobre la aplicación de la judofobia en España, que se llama España descarrilada, y uno en la Argentina, que se llama Matar sin que se note, pero sigue en la misma línea de el estudio de la judofobia. Alguien podrá decir, viene obsesionado con su judofobia, y hasta en un libro sobre la humanidad del ajedrez incrusta un capítulo acerca de la judofobia. Yo creo que no es tan artificial la cosa, porque muy bien definís la judofobia. Una de sus vicios más reconocibles es que inmediatamente ve a los judíos en bloque, todo el tiempo, no importa qué ocurra, son los judíos los que me están golpeando en la espalda, son los judíos los que me hacen algo. En ajedrez también, y entonces incluí la historia de la judofobia ajedrecística dentro de este libro. ¿A qué me refiero? Primero, que hubo algunos que escribieron ensayos acerca de los judíos maliciosamente jugadores de ajedrez y te cuentan delirios sobre cómo ocurrió, pero hay uno en particular que destaco, y es un campeón mundial de ajedrez, Alexander Aliojin o Alekhine, un ruso, que escribe un libro llamado notable. Este libro, si no fuera trágico, sería cómico, que se llama El ajedrez ario frente al ajedrez judío, en donde nos cuenta Alekhine, un campeón mundial de ajedrez, es una lumbrera, un hombre que descolla por su inteligencia, nos cuenta cómo los judíos juegan de una manera distinta, juegan más oportunistas, es decir, trae 2 o 3 partidas para mostrarlo, y llega a la conclusión de que en realidad parecen que son creativos en el ajedrez, pero no, están siempre plagiando, están esperando el error ajeno. Tan absurdo como suena, lo que es absolutamente imperdonable de Alekhine es el año de publicación de su libro, que fue en 1942. Es decir, los judíos están siendo asesinados en cámaras de gas, y en ese mismo momento él saca un libro para meter más leña al fuego y decir, sí, además juegan al ajedrez mal. Recuerda un tratado similar, que podría ser el precedente, de Richard Wagner, que en 1850 escribe Los judíos y la música, y comienza, yo lo cito mucho en mi libro La judofobia por su cristalina sinceridad. Wagner comienza su libro diciendo: tenemos que explicarnos por qué los judíos nos causan repelencia. Es decir, abre las cartas inmediatamente. Mira, los odiamos, ahora yo vengo muy racionalmente a explicarte por qué. Y lo que él dice es, en la música parecen creadores, pero no, se están copiando todo el tiempo. Alekhine es un remedio de él bastante peor, pero en donde intenta mostrar que los judíos en el ajedrez también son una especie de ladrones, y el tema me pareció apropiado para un libro de ajedrez poner algunas páginas. Para aquellos que me acusen de obsesivo, de todos modos quiero aclarar que son pocas las páginas dedicadas a ese tema. Recién hablaste de los intelectuales y hablaste de la inteligencia, que merecería un capítulo aparte, porque evidentemente lo que se presume intelecto, que es saber mucho para poder pensar mejor, y lo que se llama inteligencia, que es un descubrimiento para también poder pensar mejor, no es lo que da la posibilidad de una humanidad, como la planteas en el libro, mejor. Pareciera que la cosa es mucho más simple, es el sentido común, es el amor, son otras características. En el libro citás a Martínez Estrada y decís,
Para Martínez Estrada no es metafórico el apotegma de Capablanca, de que el ajedrez es el drama más intenso de la inteligencia del hombre. A ver, ¿cómo es esto? Primero suscribo enteramente a lo que acabas de decir acerca de los intelectuales. Puedo decir que George Orwell escribió al respecto que hay ideas que son tan idiotas que solamente un intelectual las puede formar. Porque realmente uno queda atónito a veces de a dónde lleva la Torre de Marfil, que pierden contacto con lo más básico del sentido común, la sensatez. Habiendo coincidido en esto, paso a por qué esta intensidad de la inteligencia humana. Porque el ajedrez es una especie de lo que Borges llamaría un Aleph. Todo está ahí concentrado. Es un pequeño tablero en donde las reglas no son demasiadas tampoco. Y vos te asomás a él pareciendo asomar, parece que te asomaras a un lugar bastante acotado, con apenas 16 piezas cada uno y 64 escaques, con algunas reglas de juego. Y repentinamente descubrís que estás en el infinito, que esto no tiene fin, que no termina, y se ramifica, y empieza nuevamente a demandar más exigencias de planificación y ver, y no termina. Te comentaba en nuestra charla previa, Guillermo, que para agotar las posibilidades del ajedrez, de las partidas, debería jugar toda la humanidad durante un movimiento por minuto, todos los seres humanos, durante 217 billones de años. Y eso agotaría las posibilidades de una partida de ajedrez. Por lo tanto, imagínate el desafío que es para la inteligencia humana centrarse en una cantidad tan abismal, que son más que los átomos del universo, en una cantidad tan abismal de posibilidades frente a un tablerito humilde que está ahí mirando como si yo soy apenas 64 escaques. Ahí está la intensidad de la batalla de la inteligencia humana. Bajamos. ¿Qué te queda por decir en 30 segundos? Estamos ya cerrando vis a vis, hoy por lo menos, seguramente continuará. Me gustaría un deseo basado en el libro. Si vos me dejas 30, vos sabés que en 30 segundos pueden decir tantas cosas importantes que quisiera limitarme al libro para no caer en excesos. La ajedrología es un objeto de estudio casi inexplorado. Y me parece que todo lo que tiene para aportar es positivo. Porque en las distintas facetas que abarca, que son la psicología y las artes, la matemática, la ciencia, siempre te da una perspectiva distinta. Yo quisiera que este libro no sea entendido como un libro de ajedrez, porque eso lo haría caer en manos de los ajedrecistas, y el ajedrez es demasiado importante para que quede en manos de ajedrecistas. Es un libro de ajedrología que puede ayudar a la gente a entender la cultura en donde está, aun si no está especialmente por las reglas de juego de ajedrez. Y esto podríamos decirlo incluso de muchas otras facetas. Hay que siempre mirar un poco más arriba del tablero, estar viendo cómo este tablero está en el contexto de la humanidad, y eso hace mejor a la humanidad. Gracias por tu atención. A mí, gracias por haber venido. Hasta aquí llegamos con Vis a Vis hoy. Han disfrutado intensamente este programa, este Vis a Vis, y si lo graban, lo van a seguir pensando de aquí a mucho tiempo. Gracias.